Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Me invocará, y yo lo escucharé, lo libraré, y lo glorificaré. Prolongaré los días de su vida. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo, y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos, y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí, y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos, y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya existía el pecado en el mundo, y, si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado, y fue sentencia de condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados, y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así, por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así, como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así, por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: Te daré todo esto, si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el nuevo Adán, que vence en la prueba y nos ayuda a vivir la Cuaresma. Amén. Hermano, le saluda su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este primer domingo de Cuaresma. Los domingos de Cuaresma, sobre todo en este tiempo en que leemos el Evangelio de Mateo, el ciclo A, se dice, son especialmente ricos. Todos los años son especialmente buenos, pero hoy tenemos palabras muy fuertes y que para que la palabra entre en nuestro corazón y a tantos que no han podido vivir el miércoles de ceniza, llevemos nosotros ese mensaje de paz. En la conversión decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La conversión es también una batalla. Es interesante porque no es una batalla contra los demás, acabar con los demás, es una lucha espiritual. Una lucha que hoy se presenta con dos batallas, una perdida y una ganada. La primera es la batalla perdida. Nuestros padres, Adán y Eva, lo tenían todo. Eran como dueños, por así decir, de la creación. Sabían quiénes eran. Eran los hijos de Dios. Pero después del pecado, ¿qué sucedió? Que la serpiente, que es el demonio, siempre engaña. Me comentaba una persona que había caído en la droga por una amistad que le decía: mira, lo que pasa es que tú vas a estar más feliz, estás deprimido, estás triste, ¿a qué te vas a alegrar? Claro, un tiempo se alegró y el otro tiempo tuvo que venderlo todo porque había caído en una dependencia, ¿no? Ustedes saben que esto es tremendo, la adicción. Entonces el mal siempre comienza engañando, dorando la píldora, decimos en buen castellano, ¿no? Haciendo pasar el gato por liebre. No, atención, aquello que se te ofrece, aquello que ya te lleva mal, libérate, desenmascáralo. Por eso esta batalla fue perdida, porque ellos querían también ser como Dios, ¿verdad? Y Dios es Dios, tú no eres Dios, yo no soy Dios. Reconozcamos que Él es más grande, que su palabra es una palabra que hay que escuchar. Esa es la batalla perdida, pero hoy hay otra batalla ganada. Es el nuevo Adán, Jesús, que es llevado al desierto por el Espíritu, y el demonio, al igual que apareció en el paraíso, aparece en el desierto. En el paraíso había todo, en el desierto no hay nada. Y comienza la tentación. Dice uno: pero ¿cómo Jesús sometió a la tentación si es el Hijo de Dios? Imagínate que si Él fue puesto a tentación, ¿cómo no seremos tú y yo 7 veces al día? La tentación, primero, de la necesidad, el pan. Este pan, estas piedras serán panes si me adoras. Todos tenemos necesidades, pero no podemos hacer que lo necesario nos lleve a matar, que nos lleve a quitar. Hay que buscar la forma de disminuir las grandes necesidades del mundo a través de la caridad. Segunda tentación, cuando le dice ciertamente a una ciudad, le dijo: mira, te tiras del templo y los ángeles te servirán. Eso es de pedir pruebas. Señor, yo me tiro aquí, pero como tú estás conmigo, me voy a 300 por hora en el carro, pero como tú estás conmigo. No pongamos a Dios estas tentaciones, porque ciertamente es probar a Dios, ¿no? Tú confía en Él y haz las cosas bien. Y por último, la más terrible, en la que ha caído todo el mundo, la riqueza, el afán de la riqueza, la idolatría del tener. Me decía una persona: en esta guerra que todos estamos pagando, la guerra de Ucrania y Rusia, todos la estamos pagando.
con el alto costo de la vida. Alguien está deseando mucho dinero, no sabemos quién es. Sí, el dinero encanta porque es un Dios seductor. Ver la televisión, todas las grandes abundancias, y por qué yo no, aunque sea por mal camino. Pero Jesús vence, y entonces Él es el que nos va a ayudar a vencer en esta Cuaresma las tentaciones. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. En la meditación de hoy nos preguntamos: ¿cuántas veces hemos perdido la batalla? ¿Cuántas veces hemos escuchado no a Dios sino al diablo, pero disfrazado de amigo, disfrazado de amiga, disfrazado de compañero de trabajo? Sí, el diablo, si se mostrara como él, salimos corriendo, pero no, él se disfraza, se pinta, se maquilla, se disfraza. Si lo hemos hecho muchas veces, esta Cuaresma hay que comenzar a salir de esa batalla perdida. Y la segunda pregunta es: ¿cuál es tu tentación? Porque puede ser una tentación de un vicio, de un placer, el egoísmo, el carácter, el materialismo, la fama. Es que no puedo dejar de mentir, o sea, la mentira. ¿Qué cosa? Es aquello que siempre te hace destruirte, porque el pecado no destruye a Dios, te destruye a ti y destruye el mundo. La injusticia, por ejemplo. ¿Cuál es esa tentación que siempre pierdes, pero con la ayuda de Cristo puedes ganar? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al vencedor de la segunda batalla, a Cristo que venció al demonio en el desierto, y le decimos: oh Cristo, danos tu gracia, porque también nosotros estamos sometidos constantemente a la tentación. Por eso decimos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Gracias, Señor, porque puedes protegernos mediante la sabiduría de tu Espíritu Santo y darnos cuenta que aquello que nos parece bueno y conveniente y hermoso muchas veces esconde nuestra destrucción. Que venzamos en tu nombre, acompañados por ti y por María Santísima en esta Cuaresma. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Qué hermoso es el Salmo 50, que ya lo conocemos. Es el Salmo de David, después de que hizo aquellos grandes pecados: asesinato, adulterio, mentira. Él se arrepiente. Misericordia, Señor, hemos pecado. En este primer domingo de Cuaresma, reconocer el pecado. Reconocerlo, aunque todo el mundo nos diga: usted es una gran persona, pero si usted es una maravilla. Pero bueno, no se trata de tener complejo de inferioridad. El pecado no es un complejo. A veces hay cierto complejo, qué sé yo, por malos tratos. El pecado es la sinceridad. Y cualquier persona puede ser sincera y decir: yo he hecho esto mal. Hay pecados veniales, pecados que se cometen así de repente, sin mucho pensar, ¿verdad? Pasar trayendo alguno que se te atraviesa sin querer, pero pasar a traerlo ya con ira, ya con cólera, entonces eso ya es pecado mortal, porque puedes atentar contra otro. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a ese Jesús que está venciendo al demonio. No hay una pelea física, pero es espiritual, y Él vence. Tú puedes hacerlo si dices: misericordia, Señor, hemos pecado. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy, finalmente, en la acción, queremos, hermanos, ante todo, recordar que estamos llamados no a una derrota, sino a una victoria, porque somos de Cristo, somos el rebaño del buen pastor, del vencedor. Venzamos pues la batalla, hagamos un proyecto de Cuaresma. La Cuaresma no es eterna, pasa pronto la Cuaresma, y con toda la bulla de la playa y del verano, peor se pone esto, ni nos acordamos de Dios. Hagamos un plan de Cuaresma. Voy a dejar de hacer esto con ayuda de Dios. Voy a dejar de decir esto con ayuda de Dios.
Voy a cortar esa amistad inconveniente con la ayuda de Dios. Y en segundo lugar, hermanos, pues naturalmente, recordar que la Cuaresma es un tiempo en el que todo pasa por el otro. No explotes a tu hermano, no te aproveches del otro. Y si lo estás haciendo, detente. Qué importante es este domingo de Cuaresma, hacer ese proyecto también que pase por el trato con los demás. No se arrepiente uno de una mala palabra, de una cosa que hizo, un pecado. Pues claro, eso no está bien, pero hay grandes pecados que ni cuenta nos damos. Por eso decía Jesús, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Vivamos una Cuaresma desde este domingo con mucha seriedad y con esperanza de sanarnos. Ayudados por la intercesión de María, Madre de los pecadores, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.